Hola a todo el mundo y muchas gracias por sumaros. Vamos a empezar porque hemos dado unos minutos para que todo el mundo se suma y asegurarnos que todo estaba correcto con las conexiones. Como recordatorio para todo el mundo, este webinario está disponible en inglés con interpretación simultánea en castellano, así que podéis escuchar a la interpretación haciendo clic en el botón de interpretación en la parte de abajo de la pantalla. Bienvenido a todo el mundo. Es un placer teneros aquí para esta conversación. Me llamo Daniel Herrera Kelly. Formo parte de ACLED o los datos en relación con el conflicto armado. Somos la fuente de análisis de datos en conflictos globales. El informe que nos reúne aquí es un ejemplo claro de este tipo de análisis. Voy a estar moderando la sesión y estaremos debatiendo un informe que se acaba de publicar llamado como Las grietas del cártel de Sinaloa. Está redibujando el mapa criminal de México. Este informe analiza todo lo que ha sucedido después de la detención de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, que ha supuesto un punto de inflexión en el cartel. Han estallido, digamos, ataques y todo tipo de conflictos, y esto ha hecho que 2024 sea uno de los años con mayor nivel de conflictividad en los últimos 6 años. Ha contribuido a altos niveles de violencia en todo el país y ha tenido un impacto claro, ha generado un realineamiento entre los grupos criminales presentes en México. Entender el significado de estas grietas y su impacto en la violencia más general del cartel es el centro de este informe, y también explica cómo gestionan las zonas de influencia y cómo la estructura interna ha permitido la expansión de este cartel en todo México. Para hacer este recorrido, ¿quién es mejor que los dos autores de este informe, Sandra Pellegrini y María Fernanda Rocha? María Fernanda forma parte de ACLE también, donde gestiona el equipo de datos, hace la revisión de calidad, contribuye al análisis de datos, como en este informe. Su experiencia incluye el crimen organizado, las políticas públicas y el impacto en las condiciones de desarrollo en América Latina. A su vez, Sandra Pellegrini forma parte de ACLED, América Latina, es analista en esta región y, digamos, es especialista en asegurar la veracidad. Se centra en la violencia política en América Latina y la dinámica del crimen organizado. Gracias a ambas por estar aquí. Felicidades por lo que es un informe muy oportuno y excelente. También tenemos el increíble privilegio de tener con nosotros y nosotras a Armando Vargas. Armando Vargas es director del programa de seguridad México en Túa. Se especializa en las dimensiones sociopolíticas de la violencia, la seguridad y el crimen organizado, además de su papel en México Evalúa. Armando es profesor de la UNAM y también es miembro del Consejo de Investigación CONACYT, es analista político y escribe también una columna para Expansión Política. Estamos muy agradecidos de teneros aquí. Así que con esto, sin más dilación, le paso la palabra a María Fernanda Rocha para arrancar. María Fernanda, tienes la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, Daniel. Muy bien, podemos empezar con algunas cuestiones de contexto que nos pueden ayudar a entender cómo se ha desarrollado este conflicto entre facciones del cartel. Siguiente diapositiva. Bueno, el cartel de Sinaloa, cuando empezó su operativa en los años 90, ha funcionado como una federación que reúne a diferentes organizaciones criminales. La principal característica de su estructura es que no tiene una jerarquía rígida como otras organizaciones criminales, pero hay diferentes alianzas entre los líderes criminales. Fueron fundamentales para la formación del cartel. Las facciones principales son las que siguen alineadas con los principales nombres del cartel. Tenemos por un lado la facción de los Chapitos, que está dirigida por los hijos de uno de los fundadores, Joaquín El Chapo Guzmán, y la segunda facción es la facción de los Mayos o la Mayito,
que está dirigida en su tiempo por Ismael Mayo Zambada y después de su detención el año pasado ha sido dirigida por uno de sus hijos, el Mayito Flaco. El cartel tradicionalmente ha dominado las actividades criminales y las rutas de tráfico en la zona noroeste del país, en estados que forman parte del Triángulo Dorado. Tenemos Sinaloa, Chihuahua y Durango, y también estados en la frontera noroccidental con Estados Unidos. En general, ha habido pequeñas disrupciones, como por ejemplo después de la detención del Chapo, y también ha habido tensiones y fracturas dentro de la federación, pero el cártel ha logrado históricamente de mantenerse bastante unido. Lo que estamos viendo es que después de esta detención del mayo, el 25 de julio, hay un conflicto abierto entre las dos facciones principales, que, tal y como he dicho, que ha contribuido a un mayores niveles de violencia y esto implica también a grupos armados no estatales que el país ha pedido y hay altos niveles de violencia. Vamos a intentar entender mejor cómo se ha desarrollado el conflicto, en particular en las zonas controladas por el cartel. Por favor, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, lo que se considera el punto fuerte del cartel, lo que vemos es que el impacto, ¿no? Y vemos el impacto de esta guerra. Primero tenemos el estado de Sinaloa, que ha sido el epicentro de la guerra y donde los ataques y las confrontaciones se han disparado desde septiembre de 2024. Esto también ha llevado a un cambio en el equilibrio de poder que había antes en este estado. Para entender mejor la dinámica, tenemos primero, bueno, la más evidente es el estallido de la violencia, desde luego, tras la detención de Zambada, que contradice el enfoque, ¿no?, que tenía el cartel de minimizar el riesgo del conflicto directo entre facciones a través de negociaciones, otras acciones no violentas, que hasta cierto punto han ayudado a mantener niveles bajos de violencia en las zonas que controlaban. Así que vemos, como vemos en el gráfico aquí, Sinaloa es un buen ejemplo de este tipo, de este patrón, como los niveles de violencia eran relativamente bajos y después de la detención vemos un pico entre julio y marzo, 8 meses después de la detención de El Mayo. Lo que vemos es como los ataques de las bandas están dirigiéndose también contra los civiles y hay cada vez más choques disparados en relación con los 8 meses anteriores y en general vemos que los niveles de violencia han alcanzado niveles que nunca habíamos visto en este estado antes, desde luego desde que ACLED empezó a centrarse en México en 2015. La otra dinámica que ha cambiado después del estallido de la guerra es la distribución geográfica de la violencia. Lo que vemos es que las acciones violentas de las facciones han empezado a ampliarse a nuevas zonas. Podemos ver aquí en los mapas la comparación entre dos periodos diferentes, 8 meses antes de la detención y 8 meses después de la detención, como en Sinaloa la violencia se ha centrado en la capital claramente, que incluso antes de la detención de Zambada ha sido el campo de batalla de las disputas. Esto sigue siendo así, pero vemos cómo la violencia se ha extendido a las zonas rurales que antes no conocían este tipo de violencia y también a otros municipios, no solo a las zonas rurales de la propia Sinaloa, sino fuera, a lo largo de la costa pacífica, conectando, digamos, de Culiacán, a la siguiente ciudad más importante del estado, que también es decisiva para la entrada comercial, tiene un puerto también que está controlado por el cartel. Después, la tercera dinámica relevante para señalar es un cambio que vemos después del inicio de esta guerra, es la violencia que estamos registrando contra civiles, es realmente alarmante. Esto
digamos, rompe también con la reputación del cartel de Sinaloa, que utilizaba muy raramente violencia contra civiles. En comparación con otros grupos criminales, los civiles no solo se encuentran en fuego cruzado, sino también vemos cómo las facciones atacan contra, por ejemplo, personas influyentes y los ataques se utilizan para hacer propaganda de la fuerza de las diferentes facciones. También otro grupo que está siendo atacado por las facciones son los políticos, las autoridades políticas, en particular a escala local, y estos son también ataques que de alguna manera, digamos, bueno, solían establecer cierto control. Aparte de esto, hemos visto también, bueno, aparte de la violencia más evidente, hay otras formas de violencia que son menos visibles y también están aumentando en la zona, como el secuestro, la desaparición forzosa. Esto también se está disparando y está generando mucha preocupación. Por favor, siguiente diapositiva. Fuera de Sinaloa, también vemos como la lucha entre las facciones ha generado un aumento de la violencia en otros estados, donde el cartel ha tenido presencia tradicionalmente. Este es el caso de Sonora y Baja California. Una de las muestras que nos ayuda a ver, ¿no? La guerra entre facciones y aliados. Esto se ha intensificado después de la detención de Zambada. Tenemos el caso de San Luis Río Colorado, la municipalidad en Sonora y también el municipio de Mexicali en la Baja California. En de estos dos municipios, que son vecinos, vemos como los rusos son aliados de los mayos, los chapitos y los Salazar, antiguos socios de los chapitos. Estos tres grupos están disputando el control de zonas estratégicas de la frontera con Estados Unidos, que son importantes para el comercio de armas, seres humanos y estupefacientes. La violencia se ha intensificado claramente después de la detención del Mayo y podemos verlo también en el gráfico que veis en la pantalla. También hay casos donde vemos un pequeño aumento en otras zonas que habían tenido hasta ahora niveles bajos de violencia, como es el estado de Durango. En los 8 meses después de la detención de Zambada, la violencia se ha duplicado en comparación con los 8 meses anteriores, y aunque aumenta de manera menos evidente que en los casos que hemos visto antes, sigue levantando preocupaciones por picos de violencia potenciales en el futuro. Así que esta es una panorámica general de cómo ha cambiado todo después de esta detención del Mayo y el estallido de la guerra entre facciones. Pero la lucha también ha tenido impacto en otros ámbitos y ha implicado también a otros grupos criminales. Pero en este punto le voy a pasar la palabra a Sandra, que va a exponer esto y otros asuntos relevantes. Gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda. Como hemos visto, como parte del informe, hemos analizado cómo esta guerra entre facciones se ha estado expandiendo en otros territorios donde ha tenido influencia muy relevante. Otro aspecto, la dinámica de conflicto. Como parte del informe, hemos analizado, ¿no?, cómo esta disputa tiene, digamos, un impacto en otros grupos rivales. Algo que pareció muy claramente a partir del conflicto de Sinaloa es como grupos rivales, en particular los cárteles de la Nueva Generación de Jalisco, cómo iban a reaccionar a esta facción y este debilitamiento del cártel de Sinaloa. Hasta ahora lo que hemos visto es que no hemos identificado un cambio significativo, ¿no?, de los carteles de Jalisco Nueva Generación, pero es importante saber que el escenario está en evolución y
Bueno, todavía no tenemos, digamos, todo el campo de los cambios que van a venir, pero lo que hemos identificado claramente es que a partir de esta guerra del cártel de Sinaloa, los conflictos se han intensificado en zonas muy estratégicas y puntuales, lo que puede significar que en lugar de unas incursiones a gran escala, quizá los grupos se están concentrando en determinados, ¿no? Intentando afirmar su poder en determinados lugares estratégicos para las actividades ilícitas. Algunos ejemplos de esto son, por ejemplo, zonas de Tijuana, en el estado de Baja California, que es importante con respecto a Estados Unidos y ha sido una zona clave para el tráfico y es disputado por diferentes grupos que incluyen Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Tijuana. También hemos visto un 60% de aumento de violencia tanto contra los civiles como de conflicto entre las bandas y vemos claramente un aumento de la violencia. También vemos aumento de violencia en Manzanillo, en el estado de Colima, que es donde el cartel de Nueva Generación Jalisco tiene, digamos, su centro de operaciones y han disputado este portel con Sinaloa. Y ahí es donde hemos visto que se han concentrado la intensificación de la violencia por un intento de controlar el puerto y las rutas de tráfico. Y esto genera un aumento de la violencia. De la misma manera, en Guajicori, en el estado de Nayarit, donde, bueno, en el pasado había niveles inferiores de violencia, hemos visto también un aumento de la violencia y esto podría sugerir las intenciones o puede ser consecuencia de esta guerra entre carteles por controlar este corredor que ayuda a conectar el cartel de Sinaloa con los Zacatecas, que ha sido un estado particularmente estratégico para conectar la costa Pacífico con el cordón del tráfico del norte, por no mencionar que además está muy cerca de Durango. Estos son algunos ejemplos, pero lo que también es muy interesante es que la respuesta de los grupos rivales no ha sido uniforme en todo el país. Así que hemos visto un aumento de la violencia en zonas específicas en lugar de una escalada generalizada, pero en contraste en regiones que sí han experimentado disputas criminales en el pasado, por ejemplo, Chiapas, ¿no? Donde estos dos carteles han tenido conflicto abierto en años recientes con violencia aumentando en particular en el primer tercio de 2024 y ahí hemos visto en realidad un descenso de la violencia, una reducción del 50% en choques entre bandas y en ataques contra civiles en Chiapas en los últimos 8 meses. Así que esto contradice la expectativa de que el cartel de iba digamos, a apostar por una expansión territorial. Puede haber varios factores que pueden explicar esta reducción de la violencia. Por un lado es que las fuerzas dirigidas por el Estado y una mayor coordinación de las fuerzas federales pueden haber desempeñado un papel. Otro factor, por supuesto, la presión ejercida en estos grupos criminales y digamos y su designación como bandas criminales esto por Estados Unidos esto puede ha aumentado la respuesta del Estado y bueno quizá también hay algunos actores criminales que han decidido tener un perfil más bajo o dirigirse a frentes más estratégicos pero en cualquier caso es importante no interpretar una reducción de la violencia como evidencia de una derrota o una retirada de los grupos criminales. Por el contrario, puede subrayar algunos de los desafíos centrales, donde un nivel reducido de violencia no indican la ausencia de actores criminales. Y de hecho, cuando hablamos con actores de la sociedad civil sobre el terreno en Chiapas, confirman que el cartel de Sinaloa sigue presente. Y esta reducción puede hablar de acuerdos informales o incluso una restricción estratégica porque están centrados en otros lugares. Pero pasando del ejemplo de Chiapas y quizá el último punto sobre el impacto de esta guerra en la dinámica de conflicto más general en México, hasta el momento hemos hecho referencias al cartel del Jalisco Nueva Generación, pero deberíamos también prestar atención a otros grupos que pueden aprovechar esta fragmentación del cartel de Sinaloa. Por ejemplo, en Sonora tenemos el cartel independiente de Sonora, que, digamos,
puesto en cuestión en algún momento el cartel de Sinaloa y ha tenido esfuerzos para presionar, para impedir la expansión del cartel de Sinaloa en estos estados. Y en la misma línea hay también incursiones en la línea que, digamos, tiene donde nació el cartel de Jalisco, en particular en Guadalupe y Calvo, donde hemos observado una espiral de violencia en algunos municipios en concreto, que quizá es, digamos, una señal de que la línea, di- digamos, que se ha aprovechado la crisis del Sinaloa para tomar mejores posiciones. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Como parte de este informe, también hemos analizado más detalladamente las respuestas de seguridad del Gobierno de México, en particular durante los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum. Lo que hemos visto es un 33% de aumento en choques entre grupos no estatales y las Fuerzas Armadas, pero aunque esto está, digamos, impulsado por las operaciones en el estado de Sinaloa, donde, digamos, ha habido esta intervención, pero esto empezó ya en septiembre de 2024, justo cuando empezó la guerra. Estas operaciones no solo han implicado confrontaciones directas, sino también esfuerzos de inteligencia. Por ejemplo, hemos visto la destrucción de instalaciones donde se acumulan los estupefacientes o también el desmantelamiento de sistemas de seguridad de estos carteles que, bueno, y podemos ver esto representado en verde en el gráfico. Si analizamos la línea de tiempo, vemos que estos esfuerzos se han mantenido cuando asumió el cargo Claudia Sheinbaum, pero se han intensificado a partir de 2025. Quizá está la influencia de la presión externa de Estados Unidos, en particular a partir, ¿no?, de la designación de estos carteles como organizaciones criminales exteriores y no es casualidad, me parece, que muchos de estos choques se han concentrado en la frontera de Estados Unidos, en estados como Tamaulipas, Nuevo León, y aquí, bueno, forma parte de esta presión para reducir los flujos migratorios y de estupefacientes que vienen de México a Estados Unidos. También vemos que estas operaciones se han concentrado en puntos calientes como Michoacán y en Sinaloa, desde luego, donde las respuestas del Estado han hecho más falta. Creo que todavía es muy pronto para evaluar plenamente el impacto de la estrategia del nuevo gobierno a la hora de reducir el crimen organizado, pero la intensificación de operaciones ya han levantado la preocupación de que quizá hay una resucitación de la estrategia de descabezamiento que podemos ver que puede alimentar la fragmentación y justamente disparar la violencia, en particular en un paisaje tan violento. Si analizamos el caso de Sinaloa, hemos observado una reducción de la violencia entre bandas y del ataque contra civiles en el primer cuarto de 2025. Las autoridades federales también han hablado de una reducción de los homicidios, pero esto no cuenta toda la historia. Hay otras formas de violencia. Por ejemplo, la desaparición forzosa, que de hecho puede estar aumentando en la zona, y también otras actividades como las extorsiones, y estoy segura de que Armando puede hablar al respecto en unos minutos, pero en particular a medida que las facciones intentan, digamos, hacerse con el conflicto. Este es el caso de Sinaloa y cómo puede estar evolucionando la violencia ahí, y es un ejemplo de lo versátiles que pueden ser los grupos armados, y esto es importante tenerlo en cuenta cuando analizamos las estrategias. Pero bueno, lo que estamos viendo muy claramente es un paisaje criminal muy fluido, donde las alianzas cambian, se fragmentan, emergen, y es importante subrayar y tener presente que el Estado no solo responde, sino también es un actor clave que puede, digamos, marcar las dinámicas. Así que también tenemos que tener que prestar mucha atención a los grupos locales que podrían estar aprovechándose de este momento para expandirse en zonas que están siendo disputadas. Y ahora lo dejo aquí. Creo que he hablado demasiado. Le paso la palabra a Armando. Muchas gracias.
a todo el auditorio. Primero agradecer por la invitación a, por supuesto, a Clet, también a Sandra y a María. Primero felicitarlas por el trabajo. Me parece que es un trabajo extraordinario. A mí me gustaría destacar dos cosas del trabajo por las que creo que valen mucho la pena. Primero en el ámbito académico y luego en el ámbito social. En términos académicos, el reporte es muy relevante porque atiende una laguna en el campo de conocimiento sobre la dinámica actual, contemporánea del crimen organizado en México y en América Latina. El diseño del estudio es pertinente para resolver esta laguna. Es un trabajo descriptivo, analítico y explicativo, ejecutado con mucha solvencia y cuenta con amplia evidencia cuantitativa y cualitativa. No solamente recurre a los registros oficiales del propio gobierno mexicano, sino, como ya lo había dicho también Sandra, recurre a las narrativas de los propios actores en campo, y en ese sentido es un trabajo muy robusto. Pero en términos sociales, deja testimonio del momento histórico que estamos viviendo en nuestro país. Nos da cuenta sobre la mayor reconfiguración del régimen criminal en México en el siglo XX, y me gustaría, y siglo XXI, mejor dicho, me gustaría ahondar un poco en esto del régimen criminal. Eh, el régimen criminal en México no es otra cosa más que aquellos territorios en donde los grupos criminales establecen las reglas del juego a nivel político, económico y social, pasando por encima del Estado de Derecho y del Estado en general. Hoy en México cada vez hay más territorios gobernados por el crimen organizado y menos territorios bajo el gobierno del Estado de Derecho. Es algo que vemos, por ejemplo, con el número de víctimas de violencia político-criminal, víctimas políticas, funcionarias. Venimos de la elección más violenta en la historia de México en 2024 con cerca de 551 víctimas, y actualmente tenemos una elección judicial que puede permitir al crimen organizado, digamos, terminar el ciclo de impunidad, el ciclo del régimen criminal. Y en esta coyuntura que estamos viendo por la guerra interna intestina que se lleva a cabo dentro de Sinaloa, pues supone un riesgo mayúsculo para la seguridad pública de México. Em, en México Evalúa es una organización de la sociedad civil, es un centro de pensamiento, de investigación de políticas públicas que busca hacer investigación para la incidencia, para contrarrestar los grandes problemas nacionales. Una de nuestras líneas de trabajo es el programa de seguridad que está a mi cargo. Una de nuestras líneas dentro de esta área es buscar comprender precisamente el régimen criminal, el nivel de dominio que ejerce el crimen organizado en México y cómo podemos contrarrestarlo. En la ronda de preguntas podríamos profundizar sobre algunas alternativas de política pública para comenzar a recuperar el Estado de Derecho, pero ahorita me gustaría solamente destacar tres puntos o poner sobre la mesa tres reflexiones, retomando el informe que presenta el día de hoy ACLED, y también reaccionando un poco a los comentarios de María Fernanda y de Sandra. Me gustaría señalar dónde estamos actualmente, de dónde venimos, cuál es el origen de esta guerra intestina, en dónde estamos actualmente y hacia dónde vamos. Primero, ¿de dónde venimos? Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las organizaciones criminales avanzaron con muchísima facilidad en el control territorial, político y social de amplias zonas del país. Esto en buena medida por la implementación de una estrategia de seguridad pública militarizada, pero basada más bien en la disuasión del conflicto entre las organizaciones y las Fuerzas Armadas, mediante el establecimiento de perímetros, pero no a través del combate, del enraizamiento criminal en la sociedad y la política, y también en buena medida a causa de una política de prevención basada en las transferencias
no condicionadas más que en atender las causas estructurales de la violencia. En este sentido, pues las organizaciones criminales intensificaron su presencia en todo el territorio, las regionales avanzaron en su cobertura territorial y las locales se afianzaron, ¿no? Los Mayos, que es esta facción del cártel de Sinaloa, se empoderó durante la administración del presidente López Obrador, sobre todo frente a la ausencia de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y se convirtió en una de las principales organizaciones eh, en el tráfico de fentanilo, particularmente. Em, Como bien han señalado mis colegas, pues la detención del Mayo, ciertamente arbitraria y sin participación del Estado mexicano, que ya da cuenta en sí mismo ese hecho de la debilidad del Estado mexicano y del rol secundario que está jugando actualmente en la agenda de seguridad internacional, pues derivó en la guerra intestina del cártel de Sinaloa. Hoy, ¿dónde estamos? Pues las familias que conformaban a la Federación del Cártel de Sinaloa se desestructuraron. Yo comparto la visión de muchos analistas de que hoy el Cártel de Sinaloa ya no existe más como lo conocíamos y hoy hablamos de dos organizaciones completamente diferentes, los Mayos y los Chapos, iniciando un conflicto de proporciones no vistas durante todo el siglo XXI en México. Em, Conflicto que se adiciona y que coexiste con otros conflictos que ya estaban en el territorio mexicano, no solamente entre el cártel de Sinaloa, sino entre el cártel de Sinaloa con el cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, Cárteles Unidos, el cártel del Noreste y un sinfín de cárteles regionales y locales. En México Evalúa hemos mapeado que en México existen cerca de 150 grupos criminales entre organizaciones nacionales, regionales, locales y microlocales. Eh, Podríamos ir entidad por entidad, pero ciertamente no tenemos tiempo para discutir eso. Habrá otros espacios seguramente. Ahora haré un resumen muy general de algunas regiones que me parece son claves y que ilustran bien cómo se está moviendo el mapa criminal a raíz de este conflicto que está viviendo el otrora cártel de Sinaloa, ¿no? Empezando por el norte, que es la región en donde los conflictos se han intensificado más, en zonas que ya estaban en disputa, pero el conflicto y la violencia también se ha contagiado a otras entidades del norte que no estaban experimentando altos niveles de violencia, como puede ser el caso de Baja California Sur. Aquí estamos viendo un reacomodo de los pactos criminales entre las facciones del cártel de Sinaloa y también con las autoridades. El asesinato reciente del sobrino del exgobernador Cota Montaño da cuenta de esta problemática. En el caso de Baja California Sur, nosotros hemos detectado que hay presencia de células de la organización del Chapo Isidro, conocidos como la Oficina, que son colaboracionistas de los mayos. Y este tipo de reacomodos lo estamos viendo también, por ejemplo, en entidades como Chihuahua y en algunas regiones de Durango, que es un caso muy particular, que no se está viendo muy contagiado con la violencia, pero que no está exento de estas problemáticas. En el centro del país también vemos que hay presencia del cártel de Sinaloa y que mantiene alianzas y operaciones, por ejemplo, con el cártel de la Unión Tepito. Hoy la Ciudad de México está viviendo una intensa reconfiguración del mapa criminal que se está vinculando también con este conflicto interno. En la Ciudad de México estamos viendo niveles no vistos de violencia homicida en los últimos 10 años, una disputa muy intensa entre la Unión Tepito, la Antiunión Tepito, de estos actores con actores microlocales como el cártel de la Peralvillo, nuevos actores como el Tren de Aragua, y en donde el cártel de Sinaloa está buscando forjar alianzas para aprovechar estas disputas. Digamos que estas zonas que los datos oficiales nos pintan como de alta seguridad, no lo son tanto y no son
exentas, insisto, de este reacomodo criminal a la luz de la guerra intestina del cártel de Sinaloa. En el caso de Occidente Bajío, que es la tercera región que nosotros ubicamos de relevancia, pues vemos cómo hay en el Bajío podemos identificar a entidades como Jalisco, bastión del cártel Jalisco Nueva Generación, pero también entidades como Nayarit, que eran bastión del cártel Jalisco Nueva Generación también, que hoy están siendo muy disputadas por el cártel de Sinaloa. También está Zacatecas, que es una de las entidades históricamente disputadas por el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación y por supuesto Guanajuato, que es una de las entidades más violentas de México, disputadas por el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, cárteles locales como el cártel de Santa Rosa Lima. Una disculpa, hubo un problema técnico aquí en la oficina y tuvimos un pequeño apagón, pero ya estoy con ustedes desde mi celular. Comentaba que en la zona del Bajío nosotros estamos observando la presencia tanto de actores del cártel de Sinaloa, del cártel de Sinaloa, de los Mayos, de los Chapitos, pero también estos actores como el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Santa Rosa Lima y en general una disputa muy violenta por nuevos mercados ilícitos en donde el cobro de piso y la extorsión se están posicionando como uno de los principales mercados de disputa por parte del crimen organizado. Y una última zona que nosotros vemos como de mucho conflicto es el sureste mexicano, en donde se encuentra Chiapas, eh, Chiapas, pero no solo Chiapas, sino también Tabasco y Quintana Roo. Hoy Tabasco es una de las entidades con mayor incremento de la violencia homicida y esto se explica en buena medida por este conflicto interno en donde facciones del cártel de Sinaloa están buscando establecer alianzas con cárteles locales para disputar algunos de los territorios que van quedando, digamos, o que van cediendo en el control. Eh, 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 ya no hay un dominio hegemónico de una facción del cártel de Sinaloa, sino que la guerra en Culiacán demanda que el cártel de Sinaloa lleve a sus tropas, dejando, digamos, vulnerables otros territorios, y es ahí en donde organizaciones como el cártel de Jalisco Nueva Generación y organizaciones locales aprovechan para disputar los territorios. En Tabasco la violencia ha incrementado cerca de 200% en un solo año. Hoy la atención mediática y oficial está sin lugar a dudas en Sinaloa, el epicentro de la guerra y zonas aledañas como Sonora, pero esta guerra ha ocasionado el incremento de la violencia de manera muy importante en el sureste mexicano y también en el centro del país. Hoy no solamente es Colima, también es la Ciudad de México, también es Guerrero, también es Morelos, y digamos que estas zonas que anteriormente no se veían mediáticamente o en el discurso oficial como zonas de atención prioritaria, hoy están viviendo un contagio de la violencia a causa de esta guerra intestina que está viviendo el cártel de Sinaloa. Digamos que son esta reconfiguración del mapa criminal, del régimen criminal, viene acompañado de un profundo incremento de la violencia homicida en nuestro país. Y para ir cerrando esta primera intervención, comentar en dónde estamos. Y me parece que es precisamente ahí, en la vorágine de la violencia a causa, en buena medida, de este conflicto interno. Los datos oficiales que presenta mensualmente el gobierno mexicano no son ni confiables ni válidos. No son confiables para medir violencia homicida. Hay un amplio margen para la manipulación de los datos y un amplio margen para tener datos de poca calidad debido a las debilidades muy profundas del sistema de seguridad pública en México. Si bien es cierto que en el caso de México basta con la presencia de un cadáver para registrar eh, eh, digamos, un homicidio doloso en los registros oficiales, hoy México no tiene capacidades institucionales para identificar estos cadáveres.
E insisto que hay un amplio margen para la manipulación de los datos. Eso es algo que se nos ha comentado en trabajo de campo también a nivel territorial. Entonces, digamos que los datos no son confiables para monitorear o para reportar en sí mismo el homicidio doloso, pero son menos válidos para reportar la violencia homicida. Hoy las organizaciones criminales han diversificado de manera muy importante sus métodos de exterminio y hoy un mejor indicador para captar este tipo de fenómeno es sin duda el número de personas desaparecidas y no localizadas en México que ha venido incrementando de manera muy importante. Y cuando conjuntamos los datos de homicidio doloso, de feminicidio y de personas no desaparecidas y no localizadas, el panorama de la violencia en México es verdaderamente preocupante y revela una crisis de inseguridad que es mucho más acorde a esta reconfiguración violenta que estamos viendo del régimen criminal en nuestro país. Entonces, hoy estamos, yo los invito a que puedan consultar Pacificación y Violencia, que es un reporte mensual que publica México Evalúa, en donde da cuenta de estos movimientos de la violencia homicida en México y trata de explicarlos a la luz de este tipo de reconfiguraciones criminales. Entonces, me parece que venimos de una política omisa en materia de seguridad. Hoy vemos, a consecuencia en buena medida de eso, una reconfiguración muy importante del mapa criminal a raíz de esta implosión del cártel de Sinaloa, en donde otras organizaciones están aprovechando para imponer su hegemonía y obtener ganancias, y a causa de eso, en la actualidad estamos viendo a contracorriente del discurso oficialista en México una profunda crisis de violencia homicida que también ha venido acompañada del incremento, como bien señalaba Sandra, de otros delitos, particularmente de la extorsión y el cobro de piso, que se han convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de la guerra, pero también de otros mercados ilícitos no convencionales, como el tráfico de personas en las fronteras norte y las fronteras sur, en donde se nos ha dicho, por ejemplo, que son más lucrativos incluso que el tráfico de drogas. Lo dejaría aquí por el momento. De nueva cuenta, una disculpa por la interrupción técnica y quedo atento a los comentarios. Muchísimas gracias a todas y todos por estas intervenciones. Me alegro por una parte y también me entristece decir que tenemos muchas preguntas. No vamos a poder abordarlas todas en esta hora. Si no han escrito su pregunta todavía, por favor, no dudas en hacerlo. Quizás lo hacemos en diferido. Primero hay una pregunta para María Fernanda que el informe señala y también Armando ha comentado, y esto es algo que yo creo que muchos observadores del crimen organizado están preguntando. ¿Podemos decir que el cartel de Sinaloa sigue existiendo? Ha habido disputas internas, esto no es nuevo, pero esta guerra es ya una cosa sin precedentes. ¿Cómo imaginamos esta reconfiguración? Estas suborganizaciones están funcionando por su cuenta. ¿Esto marca el final de este cartel? Es muy pronto todavía para saber cómo va a quedar la estructura después de todo esto, pero desde luego habrá una transformación en las alianzas. El debate es continuo sobre si existe o no este cartel, si Sinaloa sigue siendo lo que era. Esto funciona desde luego como una red compleja de organizaciones criminales. Esto lo vemos en lo que está ocurriendo en Sinaloa. Y cuando estos mecanismos estaban en marcha, los niveles de violencia eran más bajos. Cuando algo ha mermado este mecanismo, la violencia brota en el esfuerzo de reorganizarse. Esto todo depende de cómo evoluciona, pero las alianzas y cómo se van desplazando, es crítica ver si la federación sobrevive
ah, como hemos visto en 2008, la ruptura entre la organización Beltrán y el cártel de Sinaloa. Es posible que una parte reduce sus operaciones y la otra, como red criminal, sigue ejerciendo su dominio sobre ciertos territorios. Ahora lo que estamos viendo es una estrategia. Vemos que los mayos están mirando a sus aliados originales o tradicionales que trabajan con ellos, sea la familia Cabrera Sarabia, la, el Chapo Isidro y los Chapitos también están buscando nuevas alianzas, pero sospechamos que tengan una alianza con el cartel de Jalisco, pero aún no lo vemos de forma muy clara. Todos estos son factores que será importante ver cómo el cartel de Sinaloa se reestructura y cómo se resuelve este momento de crisis. Muchas gracias, María Fernanda. También quería lanzar una pregunta a Armando. El informe señala cambios radicales en la situación de las fuerzas de seguridad del Estado, dejando atrás esta iniciativa de abrazos no balas, el riesgo a la política de seguridad que se enfoca en la prevención. En México y en América Latina en general han visto los, los perjuicios de los sistemas a la luz de la situación tan compleja ahora en México. ¿Cómo debería el gobierno federal responder? ¿Cuáles podrían ser algunas líneas de acción que serían relevantes relativo al cartel de Sinaloa? Primero, sin lugar a dudas, Daniel, eh, abrazos no balazos llegó a su fin. Se acabó con el cambio de administración. En México Evalúa publicamos un balance de la política de seguridad del expresidente López Obrador, en donde observamos que su política fue absolutamente irrelevante, no tuvo un efecto reductor sobre la dinámica o sobre la violencia delictiva. Es más plausible la hipótesis de que la violencia delictiva en México responde a los arreglos informales entre grupos criminales. Eso por una parte. Con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, vimos un incremento muy importante, por ejemplo, en el combate frontal al crimen organizado, pero a través del debilitamiento operativo. Durante la administración de la presidenta Sheinbaum han incrementado de manera descomunal las detenciones de operadores del crimen organizado, los decomisos, por ejemplo, de drogas, particularmente de fentanilo, y también ha incrementado de manera notable las disputas o digamos que los enfrentamientos directos entre las autoridades, las Fuerzas Armadas y los grupos criminales. Este tipo de política, me parece, responde a dos eh, motivos. Por una parte, las pretensiones de la propia presidenta Sheinbaum de empoderarse políticamente en México. La seguridad pública es la única área en donde está pudiendo más o menos construir un legado propio, pero ya la han comenzado a acotar también y por supuesto también responde a las presiones arancelarias del presidente Donald Trump, quien ha tomado a la seguridad como un pretexto para imponer su agenda, digamos, más expansionista en términos económicos. Sin embargo, este incremento notable de detenciones, decomisos de armas, drogas, enfrentamientos, no se ha traducido todavía en una menor disminución de la violencia delictiva, como también lo señalan de manera muy atinada
en el reporte, eh, porque me parece que ahorita la presidenta Sheinbaum está más preocupada por dar buenos resultados que pensar en efectos. Está pensando más en la carrera política propia que en la construcción de seguridad. Entonces, ¿cuáles son algunas acciones que nos parecen claves desde México Evalúa? Primero, son necesarias políticas públicas que aborden diferentes dimensiones de la violencia del crimen organizado, más allá del homicidio doloso, para equilibrar la atención del Estado. Hoy hay una, digamos, sobreatención en la violencia homicida que puede llevar a la desprotección a otras regiones. En la política de seguridad no se está considerando demasiado, por ejemplo, la atención a los mercados ilícitos no convencionales. Y eso está dejando desprotegida a otros territorios que también están padeciendo esta reconfiguración del mapa criminal. Ya lo mencionaba yo, por ejemplo, Tabasco. También son muy importantes políticas públicas no violentas para tratar de encapsular el conflicto. Esto pasa por la protección a funcionarios municipales, el fortalecimiento de las instituciones locales de seguridad y justicia y encapsular a organizaciones relevantes que actualmente no participan en los conflictos. Es muy importante que otras organizaciones de peso no se vean tentadas a aprovecharse de esta reconfiguración del mapa criminal. El Estado mexicano no tiene la capacidad para afrontar múltiples conflictos como el que se están viviendo en Sinaloa. Entonces es muy importante que otras organizaciones, por ejemplo, el Cártel de Santa Rosa Lima, no busque salirse de Guanajuato. Eso es clave. Eh, para dar un dato demoledor sobre la debilidad de las instituciones locales en México, hasta un 80% de las policías municipales de México no tienen acceso a seguridad social y hasta hay 4,000 policías que no reciben un salario directamente. Eso, por supuesto, crea condiciones para la construcción del régimen criminal. Y una más, es muy importante formular políticas públicas en contra de la violencia político-criminal. Hay que frenar los ataques contra los candidatos y los funcionarios públicos, porque a través de ese tipo de violencia es que los grupos criminales cooptan a los gobiernos para imponer su hegemonía y tratar de imponerse en esta reconfiguración criminal. Insisto, venimos de la elección más violenta de la historia de nuestro país. Los protocolos de seguridad fallaron y fallaron en buena medida por criterios de focalización. Entonces, a corto plazo es necesario tener otros criterios de focalización. Un criterio de focalización que se utiliza actualmente es la cifra de incidencia delictiva, pero eso no sirve para capturar la dinámica del crimen. Hay que pensar mejor en mercados ilícitos no convencionales que sí son de interés para el crimen organizado. Entonces, fortalecer a las instituciones, atender la violencia político-criminal y, muy importante, encapsular a organizaciones criminales muy violentas que ahorita no están participando en el conflicto para no desatar más violencia. Gracias, Armando. Quiero dirigir una pregunta sin ánimo de presionar. Hemos mencionado un par de veces algo muy cercano al corazoncito de ACLED, y esto es justo lo que estaba comentando Armando, que es violencia enfocada en oficiales del Estado y de electorales. ¿Cuáles serían algunas de las tendencias que estamos viendo en esta forma de violencia específica en el contexto de esta ruptura? Muy rápidamente, para violencia dirigido a figuras políticas, hemos visto que hay varios motores detrás de esto. Se puede vincular a disputas políticas, también puede vincularse a grupos de crimen organizado. Como tal, vemos el aumento de esta violencia en el contexto de elecciones. Hay varias elecciones locales este año. Hemos visto un aumento en los ataques contra los políticos en el estado de Veracruz, donde las campañas locales solo han empezado. También es importante subrayar que estas formas de violencia siguen incluso fuera del ciclo electoral o el periodo electoral. En Sinaloa estamos viendo que
aumento en la competición entre los grupos criminales, aumenta el nivel de violencia. Lo estamos viendo en Sinaloa, pero también, como señala Armando, hay otros focos de conflicto en Tabasco y otras áreas. Es importante seguir monitorizando la violencia o las amenazas contra los cargos electos o políticos. Es importante tenerlo especialmente en cuenta en el contexto de las elecciones de este año, cómo las organizaciones violentas y criminales van a movilizar este tipo de violencia para influir las decisiones políticas. Muchísimas gracias a todos los tres por sus observaciones, tanto en el informe como en los comentarios. Especialmente gracias a Armando por prestar todo su conocimiento y observación. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí hoy. Desgraciadamente, esto es todo el tiempo que tenemos. Hay muchas preguntas sin responder, pero vamos a ir respondiendo. Vamos a animarles de momento a leer todo el informe si no lo han hecho aún. También hemos aportado un enlace en el chat y esta conversación ha sido, espero que a todo el mundo le haya resultado fructífero esta conversación y espero volver a ver a todo el mundo en futuros encuentros. Que tengan un día, una noche muy agradable.